¿Qué tal? Es un placer volver a saludarles en esta asignatura del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia, Estrategias para el Cambio. Vamos a revisar en esta sesión número 5 el tema número 3 del programa de estudios que revisamos juntos en nuestra primera sesión. Y bien, como siempre lo hacemos, antes de entrar en materia, vamos a revisar cuáles son el objetivo particular y el objetivo específico que debemos cubrir al final de la sesión y de la unidad. Como objetivo particular, la diapositiva nos está marcando que ustedes al final de la misma serán capaces de identificar cuáles son las fuerzas que, directa o indirectamente, provocan los cambios dentro de una organización. Como objetivo específico, marcamos que el alumno o el estudiante, al terminar la unidad, pues va a tener la capacidad de revisar los elementos que conforman esas fuerzas y también saber cómo se puede administrar los cambios dentro de las organizaciones. Antes de continuar, debo puntualizar algunos elementos con ustedes. Estamos próximos a presentar nuestro examen parcial. Entonces es importante que revisen cada una de sus sesiones, revisen los apuntes y vayan al tanto en cuanto a sus actividades de aprendizaje. También es muy importante que revisen bibliografía o revisen el mismo tema que estamos trabajando juntos en estas clases a través de otros medios tales como Internet. Y me queda insistir en cuanto a lo que es la fuente de Internet, que recordemos que debemos ser muy cuidadosos en la búsqueda de información y en el rescate de la misma, de acuerdo a la liga o de acuerdo al autor que nos está proporcionando dicha información. Recordemos que hay páginas que se manejan a través de wikis en donde se puede subir la información a Internet sin ningún respaldo o sustento teórico por parte de algún autor reconocido. Y esto evidentemente pues no nos está dando precisamente el respaldo del mismo. Entonces debemos ser muy cuidadosos, evitemos bajar información de monografías o bajar del Rincón del Vago o bajar de Wikilearning o de Wikipedia. Lo más importante es buscar fuentes de información de revistas especializadas, por ejemplo, de sitios donde se reúnan varios autores y que estos estén en los artículos o en los documentos que nos ofrecen, estén sustentándolos como autores de los mismos. Y evidentemente de sitios o de estudios que se hayan desarrollado en universidades de prestigio. Pueden ser universidades a nivel nacional o a nivel global. Entonces, dicho lo cual, bueno, pues lo que nos resta es empezar a prepararnos porque próximamente tendremos nuestro examen parcial. Bien, ahora sí, entremos en materia, entremos a revisar cuál es el tema número 3, el que nos va a ocupar en esta sesión. Se llama fuerza de cambio y aquí vamos a tener oportunidad de revisar tanto las fuerzas como el concepto mismo del cambio, ¿ok? Y para entrar en materia, este tema número 3 lo vamos a ver dentro de esta misma sesión, no habrá una extensión del tópico hacia la siguiente, ¿ok? Vamos a revisar cuáles son esas fuerzas. Recordemos que las fuerzas externas están constituidas por todos aquellos elementos que actúan y que tienen influencia fuera de la organización. Un punto bien importante que nunca debemos olvidar es que estas fuerzas externas están fuera del alcance del control de la organización. Esto es, nuestra organización no puede controlar todas estas fuerzas externas. Evidentemente, los cambios que se dan fuera de la organización tampoco son susceptibles de controlar por parte de la misma. Y bueno, pues también vamos a hablar de las fuerzas internas. Las fuerzas internas son todos esos elementos que integran la organización. Estoy poniendo ejemplos sencillos. Vamos a ver en próximas diapositivas algo más extenso y podremos platicar al respecto. Pero algunos ejemplos sencillos en cuanto, por ejemplo, a las fuerzas externas, hablamos del ámbito económico, del político, sociocultural, ecológico, tecnológico y demográfico, entre muchos otros. Tal vez podamos encontrar algún subtema o algún tópico que pueda entrar o que pueda ser
abordado, por ejemplo, a través de a lo mejor el ámbito económico o que esté inmerso o involucrado dentro del ámbito económico, pero básicamente el macroentorno, como también se le conoce, bueno, pues involucra todas estas fuerzas. Y en cuestión interna, pues estamos hablando tal vez de áreas o departamentos, tales como recursos humanos, las áreas donde se provee material, por ejemplo, en donde se da precisamente ese recurso financiero, ese recurso material, perdón, y también la cuestión financiera. ¿Quiénes son los que se encargan de administrar el capital que llega a la organización y cómo éste se va a tener que distribuir para satisfacer las necesidades precisamente de estas áreas o departamentos? Entonces, básicamente, estamos, repito, hablando de dos grandes grupos en cuanto a hablar del término fuerza. Y bueno, vamos a entrar de lleno a lo que son esas fuerzas externas. Si ustedes revisan la diapositiva que estamos mostrando, estamos hablando básicamente de 10 fuerzas externas. Estoy manejando una gráfica en esta diapositiva con el interés en círculo de que entendamos que es precisamente una forma de visualizar o una forma de entender precisamente estas fuerzas internas. Están alrededor de esa organización precisamente y podríamos hablar básicamente de 10 fuerzas. La competitividad, la tecnología, el gobierno, la política, el ambiente, el ámbito legal, las fuerzas demográficas, las fuerzas culturales, las sociales y las económicas son las que el autor nos está manejando en cuanto a la explicación de estas fuerzas externas. Bien, entendamos que, por ejemplo, en el término competitividad, todas las organizaciones, desde las micro hasta las grandes empresas, es una de las fuerzas que deben estar enfrentando constantemente. Y bien, se han desarrollado varias teorías en el término administrativo, donde precisamente se establecen algunas estrategias o se dan algunos lineamientos para diseñar estrategias que permitan a las empresas o a las organizaciones ser evidentemente más competitivos. Y aquí, bueno, pues toda la organización es la que está enfrentando y la que está inmersa en esta fuerza externa. Estamos hablando de, evidentemente, cómo presentamos y cómo estamos comercializando o distribuyendo nuestro producto en los mercados. Esto es un elemento que el consumidor ya está tomando en cuenta, el consumidor ya está revisando qué tan competitiva es la empresa que me está ofreciendo un determinado producto y servicio, y evidentemente ese nivel de competitividad lo está revisando constantemente y lo está comparando con otras empresas que ofrecen algo similar o incluso igual. Podemos revisar el ejemplo de los medicamentos actualmente, a partir de nuestra década de los 2000 hacia adelante, en este inicio del siglo XXI, pues hemos sido testigos de que la industria farmacéutica ha enfrentado una fuerte competencia, por lo menos dentro de nuestro ámbito nacional, porque recordemos que surgen o llegan al mercado por ahí de fines de la década de los 90 o ya para principios del 2000, compañías o empresas farmacéuticas que se dedican precisamente a la fabricación y la comercialización de medicamentos con sales o fórmulas que ya son libres de patente. Esto es, que las patentes ya vencieron o ya terminaron su marca registrada, su propiedad por parte de las industrias farmacéuticas que las desarrollaron y entonces se convierten del dominio público. Estamos hablando de sales o de fórmulas como el ácido acetilsalicílico, como el paracetamol, como el naproxeno sódico y como muchos otros, en donde otras farmacéuticas con muchísimo menos recurso económico y material han decidido fabricar y comercializar a muy bajo precio. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces el consumidor ya tiene más opciones de comprar medicamento. Y ahí es, si ustedes recuerdan, cuando la industria farmacéutica salta y entonces nos empieza a bombardear con campañas publicitarias donde nos comentan que ellos, y efectivamente, han tenido mucho que ver en el desarrollo de la industria como creadores o desarrolladores de estas fórmulas para poder presentar
o comercializar productos farmacéuticos en el mercado, y bueno, pues que ellos consideran que lo que es de marca registrada, lo que es de patente en un principio, pues sigue siendo una garantía para el consumidor, y ponen de antemano para que el consumidor haga un juicio de todas las ventajas que pueden estar ellos adquiriendo cuando compran productos farmacéuticos de su marca o de el laboratorio que ellos representan. Y aquí entonces la contraparte, llegan a México algunos, o se desarrollan y se crean en México muchos de los negocios que también se dedican a esta cuestión de la industria farmacéutica. A mí siempre me ha llamado particularmente la atención, y los invito a que ustedes revisen esta información vía internet a través de artículos o de notas periodísticas, cómo Farmacias Similares ha tenido este desarrollo y esta presencia en nuestro país. Me interesa mucho y les voy a comentar por qué. Desde el punto de vista mercadológico, por ejemplo, Farmacias Similares supo determinar e identificar un segmento de mercado en donde se requería de atención médica, donde se requería de análisis clínicos y donde se requería de medicamento más barato y que fuera lo mismo o que presentara los mismos beneficios al consumidor que cualquier otra medicina de patente. Ellos son los que detonan precisamente esta modalidad dentro de la industria farmacéutica, por llamarla de alguna forma o calificarla de alguna forma. Y entonces es cuando Víctor González Torres, que es el dueño de Farmacias Similares, él mismo se autodenominó el Dr. Simi, él mismo creó o dio la idea de su ícono, de su representación, que lo vemos muy frecuentemente como botarga, para poder apoyar a los que menos tienen. Yo creo que esta es una estrategia de mercado muy interesante, porque se fue a mercados donde hay muchas personas, donde el grueso de la población, más del 50% de la población en México, está ubicada en los niveles socioeconómicos medios, bajos y bajos. Estoy hablando más del 50% de la población. Y entonces es cuando él empieza a manejar esta modalidad de la industria farmacéutica y entra en esta cuestión de la competitividad. Llegan muchas otras farmacéuticas, muchos otros productos que nos están ofreciendo, y entonces es cuando se desarrolla este mercado farmacéutico en nuestro país. Y ahí, repito, para regresar en el concepto de competitividad, es cuando el consumidor, desde el punto de vista mercadológico, veámoslo como estudiantes de mercadotecnia, tiene que tomar decisiones y tiene que irse con el más competitivo desde su punto de vista y desde los beneficios que él está buscando o persiguiendo a través de estos medicamentos, a través de los servicios médicos y a través de otros servicios de laboratorios, por ejemplo. Ok, esas son fuerzas externas que evidentemente las empresas no pueden controlar. La tecnología, estoy mostrando una fotografía donde ya estamos a nivel global inmersos, sometidos en esta cuestión de la telefonía celular, del internet o de las computadoras. E incluso ustedes pónganse a pensar, ¿les ha pasado que han llegado a un banco o han llegado a un restaurante o han llegado a un autoservicio y cuando no hay sistema no pueden ustedes hacer consumo porque traen tarjeta de crédito o de débito? Y esto precisamente nos habla de los avances de la tecnología. También esta situación en la que ya la telefonía está dándose a través de la banda ancha de estas compañías que están ofreciendo servicios de Internet y que también a través del servicio de Internet se puede tener acceso a la tecnología para líneas telefónicas en donde se puede manejar el mismo servicio. Por ahí, revisando alguna información, bueno, pues se ha visto que la gran compañía o la compañía líder en telefonía a nivel nacional ha tenido pérdidas, a lo mejor no impactantes en este momento, pero sí empieza a registrar algunas pérdidas en cuanto a clientes que han decidido salirse o terminar su prestación de servicios con ellos como clientes y como consumidores y tener acceso a otras compañías donde ofrecen telefonía e internet a un costo muchísimo más bajo a lo que lo hace la gran empresa. Esto está obligando a que esta gran empresa en nuestro país pues tenga que enfrentar
a través de ser más competitivos, con mejores servicios y con mejores precios para recuperar a ese mercado que están perdiendo. Entonces, aquí también la tecnología tiene mucho que ver con el aspecto competitividad y repito e insisto, son cuestiones que las organizaciones definitivamente no pueden controlar. Tienen que ir a la vanguardia, tienen que adaptarse a esos cambios y hacerlos propios para entonces poder sobrevivir en esta gran aldea global y dentro de lo que es el mundo de sus negocios. En cuanto a gobierno y política, debemos estar muy al pendientes como organizaciones o dentro de las organizaciones, qué es lo que está marcando el gobierno, si va a haber reforma fiscal, si va a haber reforma de tipo monetaria, si las cotizaciones y las bolsas de valores y todos esos ámbitos que el gobierno de alguna forma está controlando, se siguen manteniendo o hay cambios interesantes para hacerlo. También si el gobierno decide subsidiar algunos productos o algunos servicios, hasta qué momento puede seguir sosteniendo el gobierno ese subsidio y hasta cuándo se van a liberar, para que entonces entre a un libre mercado en donde la oferta y la demanda van a ser las que establezcan el precio de los productos. Hace algunos años, en la década de los 80, fines de los 80, principios de los 90, el gobierno decidió quitar el subsidio al maíz en nuestro país y entonces es cuando los productores de tortillas, que son los que compran esta materia prima para precisamente producir su producto, pues se enfrentan a un mercado libre en donde están manejando el precio a como ellos les convenga. Sin embargo, han tenido que mantener un nivel más o menos igual para evitar esa guerra de precios y conservar al mercado al que están ellos abasteciendo y están atendiendo. En cuanto a la cuestión política, bueno, pues también es importante saber como mexicanos quiénes son los legisladores que van ocupando periodo por periodo, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que es parte del Poder Ejecutivo, y cuáles son los movimientos en cuanto a los partidos políticos, porque finalmente ellos son los que están estableciendo las leyes y los reglamentos que nos rigen como mexicanos y que evidentemente a la organización también vendrá repercusión. Y son situaciones en las que la empresa no puede controlar, igualmente en el ámbito legal. En el ambiente, bueno, pues también sabemos que las empresas deben ser más sustentables y las empresas se están comprometiendo de una forma más responsable socialmente a cuidar y ya preservar el medio ambiente que los rodea. En cuestiones demográficas, insisto, creo que esto es uno de los elementos mercadólogos próximos o futuros mercadólogos, este es un elemento que nunca deben dejar pasar por alto, el aspecto o las fuerzas demográficas, cómo se está comportando o cómo se está dando este movimiento dentro de lo que es el territorio nacional en cuanto a personas, cuáles son, por ejemplo, por ahí hace algunos días tal vez anteriores a esta presentación, revisaba que en la Ciudad de México hay más de 5,000 habitantes por kilómetro cuadrado y este es un número impresionante porque si nos vamos a contrastarlo con algún otro punto de la República veremos que hay zonas como en Baja California o Baja California Sur que puede llegar a ser un habitante por kilómetro cuadrado. Y esto, evidentemente, a ustedes como mercadólogos es un dato que siempre deben tener presente para saber dónde están las masas o dónde están las poblaciones más densamente pobladas y cuál es la oportunidad de mercado que les pueden ofrecer de acuerdo al género, hombres o mujeres, perdón, a mí no me gusta hablar del término sexo en cuestiones demográficas, califiquémoslo como género, por favor, hombres, mujeres, su estado civil, el rango de las edades y los niveles socioeconómicos, así como los niveles de instrucción e incluso también cómo se están conformando estas personas o cómo se están manejando en cuestión de densidad en cuanto a la religión que vayan a profesar o que estén practicando. Hasta eso es importante
porque de muchos, de acuerdo a la religión que profesan o a la que pertenecen, son consumidores o no consumidores de ciertos productos o servicios. Entonces, ojo, mis queridos futuros mercadólogos del Colegio de Empresarios, debemos siempre tomar en cuenta la fuerza demográfica y nunca perdernos datos. ¿De dónde? De la página de internet del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocido por sus siglas como INEGI, y también a través del Consejo Nacional de Población. Son organismos manejados o que dependen directamente de la Secretaría de Gobernación. Entonces, ahí hay que poner mucha atención y que evidentemente, aquí es mucho más evidente, que las empresas están a merced de estos cambios y de estas fuerzas demográficas que van teniendo cambios impresionantes. En cuanto a las fuerzas culturales y sociales, bueno, pues acuérdense que la parte de la cultura son costumbres, tradiciones, lenguajes, forma de comunicación que se da en grupos e incluso en subgrupos muy marcados, de forma muy marcadas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver un mercado de adolescentes, veremos que su fuerza cultural y su fuerza social es determinante en su comportamiento como consumidor, aun cuando los adolescentes no están determinados como los decisores de compra en muchas de las ocasiones, Hay sectores o segmentos de población de adolescentes donde sí toman la decisión de compra porque tienen la capacidad económica de hacerlo, pero hay otros en las que no. Y aquí, por ejemplo, las divisiones o las diferencias que se dan en estas cuestiones socioculturales en los adolescentes, pues son sobre las corrientes que estén de moda o las corrientes donde más ellos se están identificando como adolescentes. Acuérdense que la fase de la adolescencia, bueno, pues es terminar de formar una personalidad y aprender o tomar de todas esas bases sociales y culturales algunas características o rasgos que me hagan distinto o que bien me ayuden a integrarme a un grupo determinado. Y estamos hablando de moda, estamos hablando de ropa, estamos hablando de cortes de cabello, estamos hablando de un lenguaje que dentro de los adolescentes es primordial, como la música. En algún tiempo atrás en México se han dado la presentación de muchos grupos de rock, por ejemplo, de muchos grupos de pop, de artistas, de cantantes que vienen a México. ¿Por qué? Porque México actualmente es un mercado que no es potencial, es un mercado real de adolescentes que tiene preferencia por cierto tipo de música. Igual han venido grupos tan reconocidos y tan manejados como Metallica. La ocasión que en estos últimos tiempos llegó a México, creo que vino en 1999 y luego regresa después de una buena cantidad de años a nuestro país, pues fue un acontecimiento impresionante, porque por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista mercadológico, Metallica no es precisamente un grupo comercial. Yo por ahí escuchaba en alguna entrevista que en su momento hizo una estación de radio al fotógrafo oficial del grupo de Metallica. Él empezó con el grupo de Iron Maiden, por ejemplo, y dice que en sus inicios, él decía el fotógrafo, yo no lo estoy diciendo, porque no soy muy aficionada a la música rock directamente. Entonces, él decía que Iron Maiden en sus principios era un grupo que no manejaba la parte comercial y que a él no le gustó cuando Iron Maiden empieza a hacer esos cambios y empieza a hacerse más comercial. Momentos antes de que se presentara Metallica en nuestro país, también llegó a presentarse Iron Maiden, y él veía mucho la diferencia en cuanto a Metallica, porque la base cultural tal vez, y estoy hablando de bases sociales y culturales, tal vez es la misma, el mismo perfil de consumidor que es aficionado, que es fan o que realmente es una adoración que le tienen este tipo de música y grupos, es muy semejante a los seguidores. Incluso hay gente que le puede gustar los dos grupos, pero que en marcaje, en cuestión mercadológico, es totalmente distinto. A mí me tocó pasar por el lugar donde se presentaron en la Ciudad de México previo a uno de los conciertos que tuvieron en la capital de la República, y fue realmente impresionante ver cómo olas y olas de jóvenes, estoy hablando de las 12 del día, el concierto creo que en esa ocasión era a las 8:30 de la noche, eran
olas y olas de jóvenes caminando hacia el lugar, hacia la puerta del lugar donde se presentó, y todos vestidos exactamente de la misma forma, y todos con esa característica tan particular de los fanáticos del rock, del metal, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que esas fuerzas culturales y sociales llevan al consumidor a comprar productos o servicios muy particulares, y que también las empresas o las organizaciones que se dediquen a atender, a producir o a comercializar este tipo de servicios, pues evidentemente deben estar muy al tanto de lo que pasa allá afuera, porque los cambios son muy dramáticos. A pesar de que, por ejemplo, el grupo de jóvenes son los fanáticos de estos grupos, como les repito, Iron Maiden o Metallica, en el concierto en sí nosotros pudimos observar tanto a jóvenes como adolescentes muy jóvenes, adolescentes tardíos, adultos jóvenes e incluso ver personas de arriba de 50 años disfrutando del momento tal en la misma forma y bajo la misma intensidad. Entonces imagínense esa combinación que se da en esa fuerza interna, en esa cuestión cultural y social, bueno, pues todo lo que vino a representar en un solo evento. Y bien, los factores o las fuerzas externas de orden económico, pues son también las que están presentando más cambios drásticos o dramáticos. Incluso durante un día se puede estar registrando y se registra diariamente los cambios o los índices de variación que se dan, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, que depende desde la actuación que tuvo horas antes, a partir de la apertura en las bolsas de valores japonesas, hasta el término o igual forma en las bolsas de valores norteamericanas. Entonces ahí es donde precisamente también esta fuerza externa, o sea, el ámbito económico, es donde se dan estos cambios vertiginosos y donde siempre se debe estar muy atento como mercadólogo y como parte de una organización. Bien, esto es en cuanto a las fuerzas externas. Ahora, entremos o integrémonos en las fuerzas internas. Las fuerzas internas son las que se rigen dentro de la organización. De alguna u otra forma, la organización o los altos directivos pueden tener cierto control sobre estas fuerzas internas, pero el control no es 100%. Puede haber elementos o momentos en donde la empresa no pueda controlar. ¿Cuáles son estas fuerzas que actúan de manera interna en las organizaciones? La gerencia misma, el área de manufactura, de operación, de distribución, el área de compras. Si hay, porque no todas las empresas tienen las áreas o los departamentos de investigación y desarrollo, el área o departamento de marketing, finanzas, promoción, la relación empleado-jefe, los sistemas de información con los que cuenta la organización, la relación entre vendedores y clientes, el área de recursos humanos y también, por ejemplo, el área de empaque. Si nosotros hacemos un recuento de marketing, por ejemplo, tenemos actividades que se relacionan directa o indirectamente con esta área, como es ventas, como el área de empaques, promoción, distribución y sistemas de información, si lo tomamos como la base de sistemas de información de mercadotecnia. Y bien, ¿qué es lo que tiene que hacer una organización? Regreso a la diapositiva. En esta organización o en las organizaciones dentro de las mismas, pues se cuenta con un organigrama, se debe contar con una descripción de puestos o con las funciones de los puestos y también evidentemente con planes estratégicos, planes anuales, con metas, con objetivos, con estrategias, con tácticas o actividades perfectamente bien programadas y con un sistema de supervisión y control que les permita medir los resultados. Eso sería lo ideal. Si nos vamos a la parte real, bueno, pues podremos identificar que hay todavía un alto porcentaje de empresas que no llevan o no tienen estas bases administrativas que sí les permiten evidentemente controlar estas fuerzas internas que se generan en la organización. Pero repito, si no se cuenta con una base administrativa perfectamente bien estructurada y bien controlada, pues evidentemente esas fuerzas internas pueden hacer mucho daño a la organización. Bien, esto es de acuerdo a nuestro primer subtema, que son fuerzas. Ahora, vayamos o entremos en materia del siguiente subtema o subtópico llamado cambio.
Y bueno, vamos a ver este cambio desde el punto de vista administración. La diapositiva comenta lo siguiente. Primero les sugiero en este momento parar un momentito en cuanto a lo que es el seguimiento del funcionamiento del desarrollo de nuestra sesión y les propongo un sencillo ejercicio. Vamos a corroborar con este sencillo ejercicio que en este momento los cambios se dan en los entornos de la organización de una manera muy rápida. Se están dando de una manera vertiginosa, como lo comentaba hace un momentito, y evidentemente si es vertiginoso, pues es sin previo aviso. En otras épocas, fíjense que no era así, y no era así porque no era muy frecuente que hubiera periodos de inestabilidad, más bien la frecuencia o lo que marcaba la razón en cuanto a entornos es que eran periodos muy estables e incluso muy largos. Si nosotros hacemos una breve reseña histórica de algunos mandatarios de la era de los 30 a partir del general Lázaro Cárdenas, a por ejemplo Luis Echeverría o más bien Gustavo Díaz Ordaz, porque a partir de Luis Echeverría ya fue la revolución y todo lo que estamos viviendo, estoy hablando de términos históricos, no estoy haciendo ninguna crítica política, hago la aclaración. Entonces estaremos viendo que en este periodo, desde Lázaro Cárdenas hasta Gustavo Díaz Ordaz, bueno, pues la actividad o el periodo más bien fue estable o muy controlado en nuestro país. ¿Por qué? Porque todos venían de un mismo partido político y donde todos estaban dándose la sucesión del poder, pero de alguna de otra forma todos estaban involucrados en el control gubernamental. Y entonces se había estabilizado y se estaba registrando más bien desde esos momentos muchas mejorías y muchos avances que fueron muy impactantes en cuanto a los cambios en nuestro país. Se hizo un cambio y se empezó a estabilizar con algunos elementos muy identificables o unas épocas muy identificables como cuando llegó al poder el cachorro de la revolución. Ahí les dejo de tarea quién fue o a quién se le decía o quién es el identificado como el cachorro de la revolución, fue presidente de México. En su administración sí hubo algunas cuestiones que incluso la sociedad y los periodistas hacían mofa o hacían burla de esta. Ahí les dejo de tarea eso, a ver si por ahí encuentran a quién se le decía el cachorro de la revolución. Y bueno, a partir de él empieza a haber una serie de estabilidades y en nuestro país pues todo era más o menos controlable, el dólar estaba perfectamente controlado en su cotización, el gobierno también, las sucesiones tanto de secretarios como de presidentes era sumamente o muy evidente en ese momento y ahí es cuando nosotros empezamos a identificar que en los demás ámbitos, tanto a nivel gubernamental como a nivel negocios, pues las cosas iban más o menos estables. Ahí piénsenle en cuanto a este sencillo ejercicio que les planteo en este momento, qué fue lo que realmente pasó. Y bueno, con base en este sencillo ejercicio contesten ustedes 3 sencillas preguntas, recordando, por ejemplo, alguna empresa donde hayan laborado, o bien en donde sus padres hayan laborado, depende de la edad, a lo mejor estoy platicando con estudiantes que son muy jóvenes y que todavía no tienen la oportunidad de trabajar o con estudiantes que ya traen cierto bagaje en cuanto al aspecto laboral. Háganse estas 3 preguntas. ¿Qué tecnología, por ejemplo, se usaba por allá a partir de la década de los 80? ¿Sí? De los 60, de los 70 o de los 80. A pesar de que desde el punto de vista político el cambio dramático se da a partir de Luis Echeverría, bueno, pues se trató de alguna forma o se dio de alguna forma mucha estabilidad todavía a nivel empresarial hasta que llegó don José López Portillo al poder, aquel defensor del peso, el perro, ¿no? Acuérdense que decía que él iba a defender nuestro peso como si fuera un perro. Bueno, que conste que estoy hablando de política. Les planteo esta pregunta, a lo mejor es en la década de los 60, de los 70, de los 80, realmente qué tecnología se usaba, cómo se estructuraba una organización y cómo era la carga de trabajo. Debemos ver incluso desde los horarios o de los periodos vacacionales. Yo recuerdo que hace muchos años, en alguna década que les acabo de mencionar, no les voy a decir cuál, por ejemplo, los periodos vacacionales dentro de mi familia eran muy grandes. ¿Por qué? Porque en aquel momento las empresas daban la oportunidad de tener largos periodos de vacaciones porque algunos sectores
del mercado así lo mencionaban. Y por ejemplo, antes, hablar de trabajar después del 15 o 18 de diciembre era simplemente imposible. Los que trabajaban eran los que comercializaban o los que vendían los artículos de Navidad y todo ese tipo de cosas, pero realmente las empresas detenían mucho. Muchas empresas detenían mucho sus actividades a partir de estos días de diciembre y regresaban hasta principios del mes de enero. Hoy día ya no se puede, ya estamos viendo empresas que están trabajando las 24 horas, los 365 días del año y que cuentan con una tecnología o una base tecnológica que les permite dar estos niveles de servicio. Les estoy integrando en la diapositiva 2 fotografías de cómo eran las empresas antes, empresas muy austeras, muy sencillas, y lo que podría ser la fotografía de una de esas primeras computadoras. Eran unos monstruos impresionantes. Yo recuerdo la primera vez que vi un Telex, por allá a fines de la década de los 80, y yo me quedé admiradísima porque la empresa donde yo trabajaba era de capital francés, entonces la comunicación con los franceses normalmente se hacía vía Telex, y de repente cuando llegó el fax, ya les dije más o menos cuántos años tengo, cuando llega el fax al mercado y cuando las empresas empiezan a utilizar el fax, no saben, era una maravilla saber que el uso y los beneficios del fax eran impresionantes. Ahora un fax, yo creo que raros son los que conocen qué es un fax. Bien, la necesidad en ese momento es adecuarse, o la necesidad que todos los seres humanos y las organizaciones tienen, es de adecuarse al cambio. Y esa necesidad evidentemente es imperante. Pero también, dice la diapositiva, se requiere algo de buena voluntad para lograrlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía, y muchas organizaciones, que se resisten a este cambio. La resistencia al cambio la veremos en próximas sesiones como un tema, ¿ok? Y bueno, esa buena voluntad, ¿en qué consiste o cómo nosotros podemos tener o crear una buena voluntad o tener una buena voluntad dentro de lo que es el entorno para poder adecuarnos al cambio? Primero, es cuestionarnos cuál es el status quo en donde se encuentra la organización. Estamos hablando de cambios a nivel organizacional. También de prever en qué, cómo y cuándo se va a cambiar, así como crear cambios en vez de reaccionar a ellos. Hay muchas personas, y lo vemos desde el punto de vista individual, y también es un buen ejercicio de poder enfrentar estos cambios o poder hacer estos cambios a nivel personal y bueno, preguntarnos, ¿dónde estoy parado en este momento? Sería el cuestionar el status quo. Ese es el cuestionamiento del status quo. En ese momento, ¿dónde estoy de pie? ¿Dónde estoy posicionado? ¿O en qué lugar me encuentro? Y también, ¿cómo poder crear un cambio o afrontar un cambio que sé que me va a llevar exactamente a otro lugar? Y ese es uno de los elementos bien importantes o de las 3 puntos que debemos tener en cuenta para entonces tener buena voluntad y poder enfrentarlo. Y bien, hablemos un poquitito de lo que es administración del cambio. La definición de la administración del cambio es el proceso de transformación, dice la diapositiva, que asegura el éxito organizacional de la empresa, reconociendo al cambio humano como una constante ante el avance acelerado de la tecnología de información y los cambios en las empresas. Creo por mi experiencia profesional e incluso mi experiencia dentro de algunas organizaciones, que este avance acelerado de la tecnología de información es el que ha provocado o el que ha detonado que en las organizaciones definitivamente se tengan que hacer esos cambios y que a lo mejor hay muchas personas que estaban renuentes a poder sentarse o enfrentarse a una computadora y empezar a trabajar en ella. Si nosotros recordamos la fotografía de una computadora o de un computador, como dicen los españoles, de principios tal vez de la década de los 60, de los 70 o de los, sí, más o menos 60, 70, y vemos ahora en este siglo XXI que nos están ofreciendo mini notebooks o unas computadoras pequeñitas, que cuando yo las vi por primera vez dije, no, definitivamente este tipo de tecnología no es para mí. La pantalla es tan pequeñita y yo, por la edad, ya no veo tan bien, que prefiero una computadora de este tamaño. Pero recuerden, por ejemplo, los monitores de las computadoras de escritorio eran impresionantes, eran unas televisiones.
y ahora nos encontramos con pantallas planas. Entonces, todo este cambio de tecnología parece mentira, pero directa o indirectamente estos cambios son los que están enfrentando muchas organizaciones desde el punto de vista personal que elabora o del personal que elabora en ellas. Ojo, la administración del cambio considera los procesos y actividades que ayudan a las organizaciones a adoptar cambios radicales, resultado de la implantación de nuevos procesos o soluciones tecnológicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que consideran básicamente sobre la administración del cambio. Todas esas actividades, procesos que, bueno, finalmente dentro de la organización nos debemos procurar adoptarnos y adaptarnos, adoptar esos cambios y adaptarnos a esos cambios, evidentemente porque llegó una nueva computadora, porque el software cambió, porque hay un software mucho más avanzado. Por ejemplo, cuando en mis años de estudiante, pues calcular sueldos y salarios era APL, como diría una amiga, a puro lápiz. Y hacíamos las nóminas con aquellas sábanas de contabilidad que, ay Dios mío, qué flojera sacar tanto número para la nómina quincenal. Ahora es darle un clic o cambiarle un numerito y automáticamente te tiene la base, no de cientos, sino de miles de personas que están integradas en nómina, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos de la administración del cambio? Primero, hay que alinear las expectativas a todos los niveles de la organización. Luego, hay que diseñar e implantar una estrategia de comunicación que permita manejar un plan de comunicación efectivo. Recuerden que donde no hay comunicación, donde no hay retroalimentación de esa información, pues definitivamente vamos a estar enfrentando muchas resistencias a estos cambios. También se sugiere que se haga un diseño e implantación de una estrategia para la definición de nuevos roles y capacidades que permitan evolucionar a los recursos humanos a una nueva organización, simplemente empezando por el nombre. Antes, hace muchos años, en la década de los 60, 50, se le llamaba al Departamento de Recursos Humanos al área de personal. Yo recuerdo mucho que era el Departamento de Personal y el Departamento de Personal, y ahí se contrataba, básicamente se hacía la nómina de los empleados. Hoy en día, por ejemplo, a partir de inicios del siglo XXI, pues ya se le conoce a las áreas de factor humano. Fueron teniendo algunas adecuaciones en el término, la parte de la terminología, pero factor humano ya es mucho más allá que administrar una compensación. Ya se habla de desarrollo organizacional, se habla de planes de carrera, por ejemplo, y de muchos otros elementos que evidentemente están centrados en el desarrollo de los empleados y los ejecutivos. También se sugiere diseñar e implantar una estrategia de transferencia del conocimiento y entrenamiento que permita contar con una organización autosuficiente. Necesitamos o requerimos que nuestro personal esté actualizado, esté constantemente capacitado para lograr el éxito. Y también se sugiere, bueno, pues diseñar e implantar una estrategia de aseguramiento del cambio que permita medir y administrar la resistencia al cambio durante estos proyectos. Ese es un planteamiento de cuáles serían los elementos de la administración precisamente para el cambio. Y bueno, revisemos nuestra siguiente diapositiva y dice que la aplicación de esta administración del cambio implica varios puntos. Por ejemplo, explorar y reconocer temores en los actores del proceso. Yo creo que en esta cuestión de reconocer temores es una tarea bien importante que se debe desarrollar por parte de los gerentes o de la alta dirección, porque muchas personas no saben qué es lo que quieren los que están frente a ellos. Por ejemplo, acabo de tener una experiencia de una persona muy cercana que sufrió un infarto. Él es una persona más de 55 años de edad y estuvo casi 6 meses incapacitado por el problema que tuvo, pero sin embargo está en perfecto estado de salud según su cardiólogo y acaba de regresar a trabajar. Él se está enfrentando a un cambio bien importante y bien fuerte, porque en el momento que llega a la empresa, lo que le pregunta a su jefe inmediato es: a ver, platícame, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que te liquidemos? ¿Quieres que te ayudemos a que te den tu jubilación? ¿O prefieres seguir trabajando con nosotros? Yo creo que fue de las preguntas más precisas, más impactantes y más estratégicas, tanto para él como para la empresa. ¿Por qué? Porque se reconocen cuáles son los temores, y yo lo pienso, lo reflexiono de esa forma. Como empresa yo también temo que un elemento de mi organización esté pensando en retirarse,
porque eso implica para mí empezar desde el reclutamiento y la selección de una persona con un perfil muy específico para un puesto muy específico. No estoy hablando de un ayudante general, estoy hablando de un puesto en mandos intermedios, por ejemplo. Y también por parte del empleado, bueno, pues es que a lo mejor llego hoy y me están esperando con mi liquidación, y no era así. Yo creo que el temor era recíproco y el enfrentamiento al cambio, a este cambio tan dramático que se dio en la organización dentro del área donde trabaja esta persona, pues sí implicó alguna adaptación, porque era una persona que estuvo trabajando menos casi 6 meses. Entonces el explorar y reconocer temores yo creo que es una cuestión básica y constante en cuanto a lo que es la administración del cambio. También hay que tomar en cuenta que hay que involucrar a toda la organización. El cambio se da tal vez en un área, pero directa o indirectamente siempre va a repercutir en otras más. También crear conciencia del porqué de los cambios. Formar líderes, esto es bien interesante, aun cuando estos líderes no sean jefes o supervisores o gerentes, sí requerimos esa formación constante de líderes para poder tener a alguien que pueda reemplazar algún puesto en algún momento con un entrenamiento especial, o simplemente para controlar por ahí algunas fuerzas, algunos cambios que se puedan dar o que se puedan tomar como fuerzas internas. Transformar la percepción. Los cambios no son malos. Los cambios a corto, mediano, largo plazo siempre nos traen o nos aportan un beneficio. También es importante en la administración del cambio fortalecer el trabajo en equipo y evidentemente el aprender a aprender, que es uno de los elementos que en alguna otra asignatura dentro de la licenciatura ya se tocaron. Bien, también sugiere el establecer una metodología para la administración del cambio. ¿Por qué manejar una metodología? Porque esto va a permitir o nos va a aportar algunos beneficios. Primero, hay que saber reconocer qué es lo que está sucediendo, de qué magnitud o qué impacto va a tener ese cambio en el momento en que se esté dando. Tal vez lo vea venir o tal vez me llegue súbitamente. Provocar un cambio de actitud y percepción en los colaboradores. Insisto, los cambios no necesariamente son negativos, siempre son o deben ser para mejorar, ya sean que se provoquen o que lleguen también de forma inesperada. También llevarlo a la práctica del diario vivir, cuando yo salga de la organización, llevarme esta cuestión de administrar cambios, porque también puede haber y hay cambios en el ámbito personal y familiar, por ejemplo, y también preparar a la empresa para enfrentar mejor los cambios. Una empresa que realmente está preparada con una administración del cambio para afrontarlos, pues es una empresa que evidentemente va a registrar mucho movimiento, pero desde dentro de ese movimiento está buscando el beneficio en cuanto al impacto de esos cambios. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar nuestra sesión que hemos desarrollado en esta ocasión con ustedes, quiero hacer mención de dos fuentes que nos pueden ayudar mucho a comprender precisamente este proceso del cambio. Vamos a hablar es una novela, es un bestseller que por allá ha surgido en la década de los 90, si mal no recuerdo, y se titula ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una obra del autor Spencer Johnson. Yo les recomiendo que busquen el libro, por favor, desde este momento, porque seguramente en alguna de las actividades de aprendizaje tendrán que abordarlo. Seguramente por ahí viene una actividad interesante relacionada con el libro. Es un libro que se puede conseguir fácilmente en cualquier librería, por favor, en cualquier librería de nuestra ciudad o la ciudad donde ustedes se encuentren ubicados, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer nada más una breve sinopsis para darles una probadita. Si no es que lo leyeron, pues vuélvanlo a leer, y si no lo han leído, para despertarles el interés. Según un autor que al final menciono, es una sinopsis del libro. Dice que es una manera sorprendente de afrontar el cambio, tanto en el trabajo como en la vida privada o personal. Y comenta el autor lo siguiente: ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una narración sobre un cambio que tiene lugar en un laberinto, donde 4 divertidos personajes buscan el queso, siendo ese queso una metáfora de lo que deseamos tener en la vida, ya sea un puesto de trabajo, una relación, dinero, una casa grande,
libertad, salud, reconocimiento, paz espiritual o incluso una actividad como correr o como jugar al golf. Fíjense todo lo que puede implicar precisamente o lo que califica o lo que viene detrás de ese queso. Y bueno, cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es el queso. Tú tienes una idea muy particular de lo que es tu queso. A lo mejor esta nueva aventura de estudiar una carrera universitaria para ti es el queso, ¿no? Y nos esforzamos por encontrarlo porque estamos convencidos de que nos hará felices. Si lo conseguimos, a menudo nos vinculamos a él, y si lo perdemos o nos lo arrebatan, que es lo peor, podemos pasar por una experiencia traumática. Me detengo un momentito y les hago esta pregunta para reflexión. ¿Cuántos trabajos o cuál es el trabajo que has perdido y que aún no te has podido recuperar de esa experiencia traumática? O tal vez de una relación personal, una relación de tipo sentimental, en donde tú ya pensabas que todo estaba construido y listo para poner la última puerta de ese departamento, de esa casa, de ese castillo, de ese palacio, y resulta que no se dio. O tal vez la pérdida de la salud, o lo que es más triste, o lo que es más doloroso como experiencia traumática, la pérdida de un ser querido. Entonces, también en esa cuestión, bueno, pues nos estamos vinculando a ese cambio. Hay cambios que nos cuesta mucho trabajo afrontar y que nos cuesta mucho trabajo superar. Dice que el laberinto de la narración representa aquí el tiempo que cada uno de nosotros dedica a buscar lo que desea. Ese es el laberinto. Puede ser la empresa o la organización donde se trabaja, la comunidad en la que se vive o las relaciones que se tienen en la vida. Todo esto es una sinopsis del autor Ken Blanchard. Y lo hago con el interés de despertar a ustedes ese gusanito. Y entonces decir, bueno, sí vamos a darnos la oportunidad de leer ¿Quién se ha llevado mi queso? Ojo, lean el libro. No es lo mismo y ustedes seguramente han tenido esa experiencia. Que ven una película, por decir algo, la película esta de Arráncame la vida de la autora Ángeles Mastretta, y dice, ay, voy a ver la película, ay, fue una película divina y preciosa, voy a buscar el libro, y van y buscan el libro, y pues como que no quedó igual, siempre es, a mí me tocó al revés, yo a Ángeles Mastretta la leí en Arráncame la vida por allá del 91, más o menos 90-91, y siempre fue mi héroe el general Andrés Asensio. Cuando veo la película, cuando sale al mercado y voy muy emocionada a ver a Catalina y al general Asensio, no, pues no tiene el menor de los sentidos. Por eso recomiendo que mejor lean el libro. Ya que hayan leído el libro, pueden buscar en internet a través o en muchas de estos sitios que manejan películas, pueden bajar la película, es un cortito de 10-12 minutos de dibujos animados, pero les puedo asegurar que lo pueden disfrutar más si primero leen el libro. Esa es mi recomendación. Y bueno, tengo otra recomendación todavía mucho más interesante del libro de Spencer Johnson, que es Redescubre al niño que llevas dentro. Es un material que les estoy mostrando en este momento. Trabajado, es autoría y comercialización y distribuido por el Colegio de Empresarios. Lo pueden conseguir en puntos de venta como las áreas de video o de librerías de tiendas departamentales importantes. También puede ser en librerías de prestigio o incluso ustedes accesan a la página de internet del Colegio de Empresarios, también pueden adquirirlo. Es un material que realmente vale la pena, es un material para disfrutarse y para reflexionar. ¿Qué es lo que yo hacía de niño que actualmente ya no me doy la ocasión ni el gusto de hacerlo? En la contraportada trae una breve sinopsis, se las voy a leer rápidamente. Dice, redescubre al niño que llevas dentro. ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Cuáles eran tus sueños y aspiraciones? Este video proyecta un retrato de tu pasado, cuando eras nuevo, diferente, distinto a todos los demás. Retrocede varios años y recuerda cuando eras creativo, imaginativo, un soñador. Con el paso del tiempo, vamos perdiendo esa sensibilidad.
y creamos entonces prejuicios, rencores y miedos donde antes no existían. Redescubre al niño que llevas dentro y no lo dejes jamás en el olvido. Se las recomiendo ampliamente y seguramente vendrá alguna actividad de aprendizaje donde tengamos que hacer referencia a este video de autoría y trabajado aquí en nuestro Colegio de Empresarios. Bien, pues entonces doy por finalizada esta sesión. Hagamos un recorrido rápido. Básicamente hablamos de las fuerzas que tienen mucho que ver y que tienen influencia o que tienen fuerza, precisamente hacen o trabajan una fuerza importante fuera y dentro de la organización, y del concepto cambio visto desde el punto de vista administración del cambio. No dejemos de pensar también en estos cambios que día a día o en forma cotidiana también se dan en nuestra vida personal, aparte en la profesional, y entonces entendamos la importancia de poder administrar estos cambios para beneficiarnos de los mismos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.